Buenos días, queridos hermanos. Es una alegría poder estar en contacto con ustedes nuevamente. Y en esta mañana quería compartir algunos pensamientos en algo que estuve pensando, meditando en estos días. Y realmente hay muchísimas cosas que no sabemos en estos tiempos. Normalmente no sabemos lo que nos va a acontecer en el día de mañana. Pero en la situación en la que estamos viviendo todos en estos tiempos, más que nunca no podemos saber con total seguridad cómo vamos a estar con nuestra salud en el día de mañana, cuándo va a terminar el aislamiento, cuándo van a comenzar las clases presenciales, cuándo nos vamos a poder congregar, cuándo vamos a poder ver a nuestros familiares, cuándo o en qué situación podemos estar los que pueden estar los que están trabajando, cuál puede ser su situación en el día de mañana. E incluso como hijos de Dios, no sabemos con exactitud cuándo va a venir el Señor a buscarnos. Pero saben, hay muchas cosas que sí sabemos. La palabra sabemos en el Nuevo Testamento aparece aproximadamente 350 veces y significa conocer, comprender, entender o reconocer. Hay 3 libros en el Nuevo Testamento donde aparece más veces esta palabra, pero yo quería que me acompañen a pensar, a meditar en las veces, por lo menos 10 veces que aparece en la primera carta del apóstol Juan. Y las primeras veces que aparece están en el capítulo 2 y quiero que me acompañen con la lectura del versículo 3 que dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y esto sabemos que conocemos a Dios si obedecemos, si atesoramos en nuestro corazón sus mandamientos. Y luego dice en el verso 5: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que estamos unidos a Dios, porque el amor de Dios alcanza su meta, que es producir obediencia. Dios misericordioso se ocupa hasta de ayudarnos a producir en nosotros obediencia. Y dice el verso 2 del capítulo 3: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Sabemos que seremos semejantes a Él en el cielo, exentos de la posibilidad de contaminación del pecado, exentos del dolor, exentos de la muerte, exentos de sufrimiento. Sabemos también, como dice en el verso 5, que Él apareció para quitar nuestros pecados. Sabemos que Cristo vino a cumplir con el propósito del plan de Dios, que era quitar el pecado que nos separaba, que nos condenaba, y pagar la deuda que teníamos con nuestro Dios. También dice en el verso 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Sabemos que pasamos de muerte a vida y la señal es que amamos a nuestros hermanos. En el capítulo 5, en el verso 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El apóstol hasta acá tiene el propósito de que
los que creemos en el Hijo de Dios sepamos que tenemos vida eterna, una preciosa verdad. Y luego en el verso 14 va a ser una introducción a otro sabemos y dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos una confianza y esto hace que sepamos que Él nos oye y que sepamos que también si pedimos conforme a su voluntad tendremos lo que pedimos. Podemos decir, como dice el apóstol Pablo en Romanos, que muchas veces no sabemos pedir como conviene. Está en Romanos 8:26. Podemos pedir con ignorancia, podemos pedir con egoísmo, pero también sabemos que la voluntad de Dios se revela en su palabra y que ese es el motivo por el cual, entre otras cosas, debemos leerla, estudiarla, escudriñarla, profundizarla, meditar en ella, obedecerla, porque esa es la forma que vamos a poder pedir de acuerdo a su voluntad. Y entonces sabremos que tendremos lo que pedimos, porque sabemos que Él nos oye. En el verso 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La señal de que hemos nacido de Dios es que no persistimos en el pecado. Y también sabemos que el Hijo de Dios, que nuestro Salvador, nos protege del maligno. En el verso 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que ya no somos del maligno, sabemos que Él no nos domina, sabemos que ya no somos esclavos de Él, sabemos que somos de Dios. Y también sabemos, como dice el verso 20, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos que el Hijo de Dios vino y sabemos que nos dio entendimiento, que nos reveló al verdadero Dios, al que solo podemos conocer por medio de su Hijo y al que podemos estar unidos por medio de su Hijo. Con todos estos sabemos que compartí, les quiero dejar tres cosas más que podemos saber, que podemos reconocer sin duda. Y dice el verso 25 de Juan, el capítulo 9: una cosa sé, está hablando un ciego que el Señor le devolvió la vista. Y al que le preguntaban quién es el que pecó, los padres o él, y cuando le preguntan a él, él dice con certeza esto: una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Eso podemos decir cada uno de nosotras. Antes nuestro entendimiento estaba cegado, pero ahora podemos ver al Dios verdadero, al que el Hijo nos reveló. Yo particularmente, y seguramente comparten conmigo este pensamiento, no solo podemos ver que antes éramos ciegos, sino también podemos ver de su gracia incomparable, de su amor inmensurable, de su misericordia eterna. Y también podemos decir como Job que sabemos que nuestro Redentor vive. Y como nuestro Redentor vive, podemos decir, como dice el apóstol
Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 14, que sabiendo que el que resucitó a Jesucristo, a nosotros nos resucitará con Jesús. Entonces podemos decir que tenemos una hermosa esperanza y sabemos, tenemos certezas que solamente los hijos de Dios podemos tener. Espero que hayan sido de bendición estos pensamientos, y les mando un saludo de parte de Aníbal y mío. Espero que todos estén bien y también espero que pronto los podamos ver. Les mando un gran abrazo. Se cuenta que un día el diablo puso a la venta todas sus herramientas y para tal propósito las puso en exhibición, cada una perfectamente alineada una al lado de la otra, con su precio correspondiente. Ahí aparecían el orgullo, la ira, la violencia y tantas otras más. Entre tantas de estas herramientas había una que no tenía rótulo, pero que llamaba la atención porque estaba muy pero muy gastada y era la más cara de todas. Alguien que estaba ahí queriendo comprar le preguntó: ¿qué herramienta es esta? Y justamente el Satanás le dice: es la herramienta que más uso, se llama desánimo. Es la que uso cuando ya las otras herramientas que puedo usar han fallado. Es muy efectiva, con ello logro entrar en la cabeza de las personas y una vez adentro de ellas puedo hacer realmente con ellas lo que quiera. Realmente es mi herramienta preferida. Se dice también que fue tan caro el precio o tan elevado el precio a que quería vender esa herramienta que nunca la pudo vender y sigue siendo hoy su herramienta preferida. Pensando en los momentos que pasamos y en las situaciones que hoy estamos afrontando, el desánimo es una de las cosas que más presente se hace en nuestra vida y en la vida de todos los días, ¿sí? El diablo siempre va a buscar la forma de poder herir tu fe, de entrar en tu vida de una forma en que quiera desgastarla. Cuando nosotros empezamos a dudar, cuando empezamos a ver un horizonte oscuro, cuando empezamos a tener muchísima angustia, es cuando justamente el diablo está usando su más poderosa herramienta, el desánimo. Entra en el corazón de un creyente, entra en el corazón de cualquier persona y realmente desmorona la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque Satanás lo que está buscando cuando nosotros nos aferramos al Señor es que nos cansemos de todo, nos cansemos de todas las cosas y que paulatinamente empecemos a abandonar aquellas cosas que nos hacen hijos de Dios y que hemos atesorado durante tanto tiempo. Todo lo que hemos construido en nuestra vida espiritual, Él lo quiere desmoronar a través del desánimo. Quien sabía mucho del desánimo era Pedro. Pedro escribe en su carta, 1 Pedro 5, dice, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero nos da unos consejos cuando nuestro ánimo desfallece, cuando empezamos a sentir la carga de la angustia, cuando empezamos a estar presos de la ansiedad. El primer consejo que nos da es que toda esa ansiedad la pongamos en Él, que toda la ansiedad la pongamos en el Señor, que toda esa ansiedad la volquemos en los brazos de aquel que sabe cuidarnos, que sabe lo que necesitamos y que está atento a nuestra situación. El segundo consejo que Él nos da es que tenemos que resistir los intentos del diablo de entrar en nuestra vida, de minar nuestra fe. ¿Cómo podemos resistir a
al mismísimo Satanás en estos intentos, justamente manteniendo firme nuestra fe, firme nuestra fe. Dice Efesios 6 que como parte de nuestra defensa de la agresión permanente y de la acechanza del diablo es ponernos el yelmo de la fe, el casco de la fe, aquel casco que protege nuestra cabeza y que es el casco que representa nuestra salvación, la fe en la salvación que el Señor nos ha dado y que jamás nos quitará. La fe en la que hemos depositado nuestra vida y que si pensamos que nos ha llevado a la salvación, una salvación preciosa, inmerecida, pero que el Señor jamás quitará de nosotros, nos hace recordar de que ese Dios es un Dios amoroso, que si nos dio la vida eterna, ¿por qué no nos va a dar y nos va a quitar de los sufrimientos que podamos tener aquí en la tierra? Cuando nosotros nos ponemos ese yelmo de la salvación, solamente podemos recordar de que un Dios amoroso sigue pendiente de cada uno de los segundos de nuestra vida y de cada una de nuestras necesidades y situaciones diarias. El tercer consejo, que no es un consejo sino una promesa, nos dice que aquel Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de padecer este tiempo de padecimiento, Él mismo nos va a llevar a la perfección. Y no solamente eso, nos va a reafirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Qué precioso es pensar que no estamos solos, que pese a que el futuro se puede ver sombrío, que hoy podemos estar pasando un momento de angustia, que la ansiedad pueda invadir nuestra vida y nuestra mente y agobiar nuestro corazón, tenemos a nuestro Dios y lo tenemos de nuestro lado. No te dejes vencer por el desánimo. No dejes que Él utilice su más predilecta arma en tu vida para alejarte de Dios. Seguí teniendo la misma fe del principio, la fe en el mismo Dios y Salvador que no solamente te dio un lugar en el cielo, sino que te dará todo lo que necesites en esta vida. Que tengas un precioso día y Dios te bendiga.